La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Muy buenos días, querida familia. Me alegro muchísimo de saludaros a cada uno. Estamos hoy en el sábado, día de María. El Evangelio es de San Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 15. El Evangelio de hoy nos va a dar poderosas razones para comprender que la resurrección de Jesús es verdadera, que no es una invención de los apóstoles. Y esto a su vez nos va a dar poderosas razones para vivir llenos de alegría. Vamos a escuchar las palabras del Santo Evangelio. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. La mejor explicación de este Evangelio, para que comprendamos claramente por qué la resurrección es verdad, no es una invención de los apóstoles, lo tenemos en los números 643 y 644 del Catecismo. Te lo voy a leer. Ante estos testimonios, es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su Maestro, anunciada por él de antemano. La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que, por lo menos algunos de ellos, no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección. Los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por una exaltación mística, nos presentan a los discípulos
abatidos, la cara sombría y asustados. Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro, y sus palabras les parecían como desatinos. Cuando Jesús se manifiesta a los 11 en la tarde de Pascua, les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y continúa, número 644. Tan imposible les parece la cosa que incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan todavía, creen ver un espíritu, no acaban de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados. Tomás conocerá la misma prueba de la duda y en la última aparición en Galilea, referida por Mateo, algunos, sin embargo, dudaron. Por esto, aquí viene lo más importante, fíjate bien, por esto, la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Es decir, les costó muchísimo creer y solo creyeron ante una experiencia directa de Jesucristo resucitado. Es decir, cuando le vieron con sus propios ojos, le tocaron con sus propias manos. Entonces la resurrección no es una invención de nadie. La resurrección es la cosa más real que existe. Bueno, pero ahora vamos a fijarnos en la oración sobre las ofrendas de la Santa Misa de hoy, porque esto tiene una consecuencia muy directa para nuestra vida. Dice así: concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales. Alegrarnos siempre por el misterio de la resurrección del Señor. Alegrarnos siempre por el misterio de la celebración de la Santa Misa, en el que se hace presente el Señor resucitado, y que la actualización continua de tu obra redentora, eso es la Santa Misa, la actualización de la obra redentora, sea para nosotros fuente de gozo incesante. Qué importante y qué bonito es esto. Sea para nosotros fuente de gozo incesante. Pues esto es todo por hoy. No me puedo alargar hoy mucho. Que vivamos el gozo incesante de la Pascua. Querida alma contemplativa, que nada ni nadie te quite la alegría.
El Señor te bendiga, María te bendiga.